palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea y su hermano Filipo en Utúrea y Traconítide, y Lisanias en Albilene. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En ese tiempo la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. La palabra que Dios hoy nos dirige ya, segundo domingo del tiempo de Adviento, tiempo de esperanza y preparación para la Santa Navidad. La segunda semana, hermanos y hermanas, ya rápido en el nombre de Dios, y nos encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3, versículos 1 al 6, donde damos paso a la introducción de la persona de Juan el Bautista, hermanos y hermanas, con una predicación que va genuinamente a una llamada a la conversión, al arrepentimiento y a salir de los pecados. Parece ser un tema de Cuaresma, ¿no te parece? Y la figura de Juan el Bautista más todavía. Pues, ¿por qué han metido a Juan el Bautista en Adviento? ¿Por qué han metido una predicación que parece de Cuaresma? Bueno, el tono rosadito y violeta del tiempo de Adviento también requiere penitencia. Eso, hermanos, la presencia de Juan el Bautista, pues, hermanos, requiere, pues, vamos a recogernos, vamos a hacer examen de conciencia, vamos a disfrutar y vamos a gozar, pero también hay una llamada en este tiempo de esperanza a poner la casa en orden. Así que no está de más la figura de Juan el Bautista. En una ocasión, hermanos y hermanas, una feligres me dijo y compartió conmigo: mire, padre, le dimos todo al niño, todo lo que pidió, todo lo que quiso para la Navidad. Oiga, y todavía sigue enojado con el hermano y no le habla. Qué cosa, ¿verdad, hermanos y hermanas? Qué cosa. En otra ocasión, otro feligrés vino y me comentó: mire, padre, ¿sabe qué? Yo esperaba que, pues, para la celebración de fin de año, despedida de año, al alzar las copas, si estuviéramos allí todos en familia, se solucionara el problema. Pero ni lo miró, ni lo abrazó, es más, le viró la cara ese día, padre. Qué triste, ¿verdad, hermanos y hermanas? ¿Y por qué te señalo esto? Porque ocurren cosas que no queremos que ocurran. Si estamos nosotros en un espíritu de una Navidad que es el nacimiento de Cristo, se supone que lo bonito ocurra, hermanos y hermanas. Se supone que el milagro ocurra, que nuestra oración, nuestra petición y nuestra súplica sea cumplida en el nombre de Dios. Por eso, hoy, un toquecito, hermanos y hermanas, antes de las fiestas, antes del jolgorio, antes de las parrandas, antes de la alegría inmensa, un poquito de recogimiento para prepararnos, para buscar aquello que es esencial, hermanos y hermanas. Mira cómo es la idea fuerza, porque todo este evangelio, hermanos y hermanas, es una llamada a la apertura en el cambio. Una apertura al cambio. Y la primera lectura de Baruch hoy, una apertura en el cambio. La segunda lectura también, hermanos y hermanas, es como una llamada a la apertura en el cambio. Vamos a ver cuál es la idea fuerza. Pues, hermanos y hermanas, un mundo que no escucha la voz de Dios fracasa.
El mundo que no escucha la voz de Dios fracasa. El matrimonio que no escucha la voz de Dios fracasa. La familia que no escucha la voz de Dios fracasa. El feligrés que no escucha la voz de Dios fracasa. El sacerdote que no escucha la voz de Dios fracasa. La monja que no escucha la voz de Dios, hermanos y hermanas, fracasa. Eso está escrito. Por lo tanto, nos llama la palabra hoy a tener una apertura, hermanos y hermanas, al cambio. Juan el Bautista, hermanos y hermanas, fue un sacerdote por nacimiento. Y tú lo sabes, porque Juan el Bautista es uno de esos nacimientos milagrosos de los que estábamos hablando hace poco. ¿Te acuerdas, verdad? Porque su madre era estéril en términos de que era anciana y no podía tener hijos. Su padre Zacarías era sacerdote, hermanos y hermanas, y por lo tanto venía del linaje sacerdotal. Su hijo tenía el derecho a ser sacerdote. Así que Juan el Bautista desde nacimiento tiene esa sangre, hermanos y hermanas, esa vena sacerdotal. Juan el Bautista también fue llamado por parte de Dios, hermanos y hermanas, para ser profeta. Ya estoy llamado por parte de Dios. Función del profeta, anunciar lo bueno, la buena noticia de Dios. Y función del profeta, denunciar, señalar lo que no agrada a Dios, lo que es el pecado, ¿no? Y sobre todo Juan el Bautista, hermanos y hermanas, era un formidable predicador, excelentísimo predicador, con una vida que tú recordarás que era totalmente de austeridad, de vida del desierto, retirado del mundo y del jolgorio del mundo. No era un hombre de fiesta, era un aguafiesta, como podríamos decir, ¿no? La predicación de Juan, hermanos y hermanas, se concluye en esto: un bautismo de conversión para obtener el perdón de los pecados. Eso queda claro en el versículo 3b de hoy. El mensaje más inoportuno, hermanos y hermanas, el mensaje mal recibido, tanto en el tiempo de Juan el Bautista como en el tiempo que tú y yo estamos viviendo hoy día, hermanos y hermanas, es la voz de un profeta. Es lo que tenga que decir un profeta, hermanos y hermanas, porque muchos entienden que es un mensaje inoportuno, que es un mensaje mal recibido. Inoportuno, Juan el Bautista en el Adviento, que estamos ya por llegar a la Navidad. Inoportuno, y no lo vamos a recibir bien porque Juan el Bautista, como que es de la Cuaresma, con su cantaleta de arrepiéntete, estás en pecado, estás mal con Dios. Hermanos y hermanas, tanto ayer como hoy, el mundo no le da la bienvenida a alguien que viene, pues, a hablarnos de Dios. Lamentablemente es así. Es más, el mundo no le da la bienvenida a alguien que contradiga, hermanos y hermanas, la filosofía de vida de la gente y el mundo. Si mi filosofía de vida es de jolgorio en este momento, no me hables de aguafiesta, no me hables de arrepentimiento, no me hables de perdón, no me hables de conversión, no me hables de examen de conciencia, no me hables de que tengo que confesarme, no me hables de que tengo que ir a la iglesia durante las fiestas. Cuando alguien, hermanos y hermanas, pone los puntos sobre las íes y toca la fibra de la filosofía de vida del mundo, de la gente, el profeta, hermanos y hermanas, no es bienvenido y resulta aún inoportuno. Y cuando hablamos de profeta, es la mamá, la profeta, la profetisa. Cuando hablamos de profeta, puede ser el papá o el cura, el profeta, hermanos y hermanas, o el papa, el profeta, que no queremos que nos hable, o algunas personas no quieren que nos hable porque nos resulta incómodo, inoportuno lo que tiene que decir. A veces, hermanos y hermanas, para evitar eso, la popularidad de algunos predicadores está basada, hermanos y hermanas, en suavizar las cosas. Predicar sutilmente de manera que me escuchen, que no se vayan a ir, que no vayan a tomarla contra mí. Pues entonces déjame suavizar las cosas, déjame no hablar muy fuerte, déjame no disfrazar un poquito lo de pecado, pues, y digo las cosas que no se pueden hacer. Y si voy a hablar de pecado, pues un pecadito para que la gente no se sienta mal. Algunos, por ganar popularidad, hermanos y hermanas, traicionan la vocación de profeta.
traicionan el mensaje de Dios, se van con el ritmo del mundo que no quiere escuchar la palabra de Dios. Si un predicador, hermanos y hermanas, o un profeta simplemente se conforma con predicar desde el púlpito lo que la congregación, lo que la gente del pueblo quiere oír, lo que la gente quiere escuchar, hermanos y hermanas, ¿tú sabes lo que pasa? Ha perdido vocación y esa persona no habla el mensaje de Dios y no representa a Dios, porque ha traicionado, y es alta traición, hermanos y hermanas, cuando yo oculto el mensaje de Dios para que la gente no se sienta mal o para evitar un peligro. Eso sería someterme, hermanos y hermanas, como si me hubiesen sobornado para no predicar lo que Dios quiere. Ya perdió su vocación, hermanos y hermanas. Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar la voz de Dios, tanto en el tiempo del profeta Juan el Bautista como en el nuestro. Juan el Bautista, último de los profetas del Antiguo Testamento. Juan el Bautista, primero de los profetas, hermanos y hermanas, del Nuevo Testamento. Y más todavía cuando la voz de Dios habla de juicio, hermanos y hermanas. Cuando la voz de Dios habla de rendir cuentas, nadie la quiere escuchar. El mensaje de Juan era fuerte, hermanos y hermanas. Y el mensaje de Juan era enérgico. Juan predicaba con un poder, hermanos y hermanas. Se basaba en lo que había dicho Isaías. Nos dice la palabra de Dios. Hoy, versículos 4 al 6. ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué resumen se puede decir de lo que llevaba Juan el Bautista? Pues escúchalo. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan este grito en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal verá la salvación de Dios. Es una cita, hermanos y hermanas, de Isaías, capítulo 40, versículos 3 al 5. Nos podríamos preguntar, hermanos y hermanas, ¿cuánto duraría en el púlpito un predicador, o un predicador por televisión, o un predicador por la radio, que comenzara su mensaje diciendo lo que Juan decía y proclamaba? Los versículos 7 al 8a del capítulo 3 no están hoy en la palabra de Dios, pero mira mi pregunta. Si un predicador hoy en día, en su púlpito, en su iglesia, desde el altar, o por televisión o por la radio, empezara un mensaje de la siguiente manera. Escucha. Juan decía a las muchedumbres que venían a él para que las bautizara: raza de víboras. ¿Cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan los frutos de una sincera conversión. Hermanos y hermanas, ¿es fuerte o no es fuerte? Eso no está incluido en el Evangelio de hoy, pero yo te lo leo para que tú veas el carácter de Juan el Bautista. Cómo Juan el Bautista llevaba el mensaje que era no de él, de Dios, pero se sentía responsable de que llegara con el tono apropiado para buscar que el resultado apropiado en aquel momento. El mensaje de Juan, hermanos y hermanas, era de arrepentimiento. Yo quiero que tú sepas hoy que el arrepentimiento está incluido en la fe. Es parte de la fe que tenemos que tener todos nosotros. Hoy podemos reflexionar, hermanos y hermanas, con esta palabra de Dios, que no puedo convertirme tras un arrepentimiento si no he abandonado algo. Para yo convertirme tiene que haber arrepentimiento. Para yo tener arrepentimiento yo tengo que haber abandonado algo. Podríamos pensar en eso en este Adviento, hermanos y hermanas, tan simple como eso. Cuando nos volvemos a Dios, hermanos y hermanas, cuando regresamos a la casa del Padre, ese algo que tú y yo abandonamos y de lo que nos apartamos no es otra cosa que no sea el pecado. Punto. No lo vamos a adornar ni a cambiar el ritmo. Es el pecado. Adviento, hermanos y hermanas, nos llama hoy a que tú y yo consideremos apartarnos de la forma de pensar y de los valores de este mundo que está sin Dios, que es del espíritu de la vanidad,
apartarnos de la mentalidad, del pensamiento, apartarnos de ese espíritu, hermanos y hermanas, que envuelve. Y luego, en segundo lugar, tan simple su propósito como el de que acercarnos al amor de Dios. Porque esa era la otra moneda de Juan el Bautista, el otro lado de la moneda. Esa era la otra cara. Raza de víboras, apártate del pecado, pero ¿a dónde? Ven al amor de Dios, ven a las cosas de Dios. El arrepentimiento constituye una parte de la fe que sana, de la fe que salva, que es lo que tú y yo estamos buscando también como bendición por parte de Dios. El arrepentimiento cae ahí dentro. Preparar el camino del Señor, hermanos y hermanas, como dice el versículo 4 de hoy, no es preparar un camino con alfombra roja para que el Rey Jesucristo camine dentro de su realeza. ¿Estás entendiendo? Preparar el camino del Señor, que dice el versículo 4, no es limpiar la casa, no es adornar la casa y que huela a pino. Eso no es preparar los caminos del Señor, del versículo 4. Eso es lo que nos trata de recordar hoy también Juan el Bautista. Se trata ese versículo 4 con el preparar el camino, enderezarlo en nosotros. Endereza el camino. Enderezar nosotros y cada uno de nosotros. Eso quiere decir, hermanos y hermanas, que enderezar los senderos no es otra cosa más que alejarnos del pecado. Alejarnos del pecado. Alejarnos de la maldad. Alejarnos de la violencia. Alejarnos del odio. Alejarnos de la crueldad. Y que todo eso, hermanos y hermanas, en muchas ocasiones está a niveles altos, a porcientos altos. Todo eso que hemos mencionado, los pecados están a porcientos altos en este mundo. Las cosas que son malas a porcientos altos. La violencia a porcientos altos. La crueldad a porcientos altos. Las cosas están a niveles altos en el sentido de pecado y en el sentido negativo. ¿Estoy mintiendo, hermanos y hermanas? No, basta con ver nuestro mundo y donde nosotros estamos metidos. Entonces, hermanos y hermanas, eso equivale a interpretar la palabra de Dios hoy como montes altos, como cerros altos, montes llenos de violencia, montes llenos de pecado, cerros llenos de violencia, están montes altos, hermanos y hermanas. Y entonces se nos llama a que, hermanos y hermanas, a bajar, a allanar, dice el versículo 5 de hoy, los cuales hay que allanar. Todo ese pecado hay que allanarlo, convertir el monte alto del pecado en un valle, ¿verdad?, llano de gracia, en el nombre de Dios, lleno de gracia, para que no exista, hermanos y hermanas, y eso es la esperanza también del Adviento que tenemos nosotros, que no exista el mal en nuestra familia, que no exista el mal en nuestro matrimonio, que no exista el mal en nuestra iglesia. Entonces, hermanos y hermanas, el amor, ¿verdad?, la compasión, la comprensión, la paz, la felicidad, la salud, la alegría, están como valles planos, hermanos y hermanas, como huecos. Eso es lo que da a entender la palabra de Dios hoy. Están bajos en niveles, están bajos en porciento, hermanos y hermanas, planos. Las cosas buenas, lo que es el amor, lo que es la bondad, lo que es el abrazo, lo que es la compasión, lo que es el beso, lo que es el saludo de manos, están llanos. Y por eso, escuchar la palabra de Dios hoy levanta esos valles del amor para que haya un mejor porciento, una mejor cantidad. Hay que rellenarlos, dice la palabra de Dios hoy. Lo mismo significa, hermanos y hermanas, enderezar lo que está torcido. Eso es lo mismo. ¿Cuántas cosas torcidas no hay acerca de nosotros en familia y en matrimonio? En iglesia, torcidas. Hay que ajustarlas y enderezarlas, hermanos y hermanas. Es lo mismo. Y allanar lo que está escabroso, ¿no? Poner nivelado lo que está desnivelado. Trabajo, agenda. Todos sabemos lo que eso significa. Pecado, gracia. Sabemos lo que está en mayor cantidad o en menos cantidad. Sube lo que es bueno a la mayor cantidad. Baja lo que es malo a la más baja cantidad posible, hermanos y hermanas. Eso es lo que está diciendo ese versículo 5b
nos hace pensar en eso y tenerlo clave en nuestras vidas. Ese es el mensaje que tenemos que sacar de Juan el Bautista. No es Cuaresma, claro que no es Adviento. Pero estamos preparándonos para recibir al Señor. Hay que limpiar la casa del templo de Dios, adornarla con cosas espirituales, hermanos y hermanas. ¿Cómo podríamos concluir hoy, hermanos y hermanas, en este segundo domingo de Adviento para tomar fuerzas en esta semana que va a ser de bendición para todos nosotros? Escuchen, hermanos y hermanas, si nosotros cambiamos en Adviento, y siempre, pero como estamos en Adviento, si nosotros cambiamos, todos veremos la salvación de Dios. Así termina el texto bíblico de hoy de la palabra de Dios en el versículo 6. Si todos cambiamos, todos veremos la salvación de Dios. Adviento es un tiempo de apertura al cambio. Escúchalo, hermanos y hermanas. Es nuestra esperanza que las cosas se transformen, que cambie lo viejo por lo nuevo, ¿verdad? Que cambie la tristeza por alegría, que cambie la enfermedad por salud, que cambie la muerte por vida. Eso es lo que esperamos, hermanos y hermanas. Esa es nuestra esperanza. ¿Qué tal te parece una Navidad donde todos estemos renovados desde adentro en el nombre de Dios? ¿Qué te parece? Esperanza. ¿Qué tal, hermanos y hermanas, si nosotros y si nuestro cambio y si nuestra transformación provocan que lo imposible ocurra esta Navidad? Porque hay unos imposibles, como mencioné al principio. Le dieron al niño todos los juguetes, pero siguió enojado. Esperábamos que en el tiempo de despedida de año, donde estamos con los brindis y el espíritu es de olvidar y borrón y cuenta nueva, siguieron enojados. ¿Qué tal, hermanos y hermanas, si nuestro cambio, el cambio de nuestra gente, la transformación provocan que lo imposible ocurra esta Navidad? La reconciliación tanto que necesitamos en familia, en matrimonio, en iglesia, sacerdote, feligres. El perdón que necesitamos todos. El abrazo de dos familiares que no se hablan. De dos feligreses, hermanos y hermanas, que no se sientan juntos en el mismo banco, ni tan siquiera el día del Señor para participar de la misa. De dos hermanos, que tal vez se odian. ¿Qué tal si ocurre el cambio? Hoy, hermanos y hermanas, la primera lectura, quiero terminar con ella, de Baruch, capítulo 5, el versículo 9 nada más. Hermanos y hermanas, si nos arrepentimos, si cambiamos, si tenemos la apertura que Dios nos pide, Dios guiará a su pueblo con alegría. Amén y amén. A la luz de su gloria, con su justicia y con su misericordia. Eso es una oración de Adviento. Hazte esa oración de Baruch hoy, que está en el versículo 9, en el capítulo 5. Amén y amén. ¡Qué fuerza tenemos, hermanos y hermanas, para arrancar ya en la segunda semana del tiempo de Adviento en el nombre de Dios! Y más todavía el salmo que nos propone la iglesia para orar hoy es el Salmo 125. Hermanos y hermanas, un salmo que dice, escucha la introducción, es un mensaje de esperanza para los afligidos y los que por poco se desaniman al no ver fruto en aquello que han hecho. Oh, gloria a Dios, hermanos y hermanas, va a verlo en esperanza, espera en ese Cristo Jesús, el Cristo de los milagros. Oremos. Qué grandes cosas no ha hecho el Señor por ellos. Sí, grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Rebosábamos de gozo. Amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, un nuevo evangelio y una nueva reflexión y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para gloria y honra de nuestro Padre Dios del cielo. Te va a ir bonito, pero sobre todo serás bendecido. Amén.